Ahí estamos. Bien, vamos a empezar vamos a dar las características generales, las más fundamentales de cada una de estas funciones, y después vamos a hacer un par de ejercicios, un ejercicio que es como un ejercicio integrador, donde volvemos a retomar las funciones de oferta y demanda, ¿sí? Más estas otras funciones. Bien, bueno, a ver, vamos a poner acá. Ahí está. Vamos a empezar con la definición de función. ¿Qué pasó? Se me fue para arriba. La definición de función costo. Acá. Bueno, la función costo, ¿sí? Está dada por, ustedes habrán visto, la suma de lo que uno llama costos fijos y costos variables, que tiene una empresa cuando se pone a fabricar, a producir algún tipo de producto, ¿sí? Acá habla de que los costos fijos son la suma de los costos independientemente del nivel de producción. Por ejemplo, una empresa obviamente siempre tiene que pagar la luz, pagar el alquiler, pagar seguros. Eso es un costo para la empresa y no depende de la cantidad que fabrica. Y sí los costos variables sí dependen de la producción concretamente. Para nosotros siempre, vamos a trabajar con funciones de costo que no necesariamente van a ser modelos de funciones polinómicas, puede haber otro tipo de funciones asociadas a una función costo. Lo que para nosotros tiene que quedar claro es que cuando hablemos de la función costo o costo fijo, siempre ese valor de costo fijo lo vamos a calcular para cuando consideremos las cantidades igual a cero. O sea, vamos a tener una fórmula, ¿sí? Que relaciona los costos con las cantidades. Si un problema nos pregunta, ¿cuál es el costo fijo que tiene la empresa? En ese caso es cuando estamos considerando que no hay nada de producción. Y matemáticamente eso se traduce a considerar Q igual a 0 en la fórmula, ¿sí? Bueno, esta fórmula que está acá escrita abajo no significa que siempre la fórmula, o sea, la función asociada a matemática va a ser una suma como está escrito acá, pero es una representación. Me está diciendo que el costo total uno siempre lo tiene que tomar como la suma de los costos fijos más los costos variables. O sea, como les repito, no es que la fórmula matemática, ¿sí?, sea una suma. Yo les doy un ejemplo sencillo. Por ejemplo, podemos poner una función de costo, puede ser, por ejemplo, esta función. A ver, esperen. Una función exponencial. 2 por... Ay, se me corre... Una función exponencial, cualquier función que vimos podría ser representativa de una función de costo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, yo les decía, podemos poner la función 2 por e a la x, ¿no? Esa es una función, yo digo, perdón, e a la x no, sería e a la q. La variable en este caso se llamaría q, ¿sí? Ay, no sé por qué me hace esto que se me mueve la pantalla. Lo tengo que arreglar porque si no es un lío esto. Bueno, esa función, ¿no? Si esa función representara el costo que tiene una empresa de producir determinado bien, ¿está bien? Fíjense que esta función no veo una suma para decir, bueno, se ve que el otro término corresponde a los costos fijos y a costo variable. Entonces, si acá en esta fórmula me dijeran a mí, ¿cuál sería el costo fijo que tiene la empresa? ¿Qué deberíamos hacer nosotros en este caso? No lo puedo ver como está expresado acá como suma. Yo tengo que sacar el valor del costo tomando en cuenta Q igual a 0. ¿Está bien? Entonces, en este caso,
Cuando yo reemplazo en la fórmula Q por 0, lo que estoy sacando es un valor, pero ese valor que está representando ahora, ¿cuánto da esta cuenta? 2 por E a la 0. 2. Ese valor 2, son, no sé, 2 euros, 2 dólares, lo que sea, representa el costo fijo que tiene la empresa, ¿sí? Sin haber producido, o sea, ¿qué era el costo fijo? Los costos que tiene de alquiler, de seguros, de pagar impuestos, lo que sea, ¿sí? O sea, el modelo matemático que vamos a utilizar para representar la función de costo no necesariamente es un modelo de polinomios que sí tiene términos. Acá pueden ser otro tipo de funciones y representar funciones de costo. ¿Está bien? Entonces, que quede claro que cuando a mí me dicen, dada esta función de costo, que olvídense que no siempre va a ser una función polinómica, pueden ser otro tipo de funciones como en este caso, y les dicen, ¿cuál es el costo fijo? Inmediatamente para sacar ese valor de costo fijo es reemplazar Q por 0. Q0 significa traducido de que hay cero producción, entonces si hay cero producción, el valor que obtenga de costo es el valor del costo fijo, ¿sí? Bueno, acá también menciona que las funciones de costo pueden ser crecientes o decrecientes, ¿sí? Depende de las condiciones de la empresa, ¿sí? Porque por ahí tenga un producto que a medida que hace mayor cantidad es mayor el costo o viceversa, ¿sí? Depende de la empresa o cómo está administrada la empresa o si tiene muchos costos fijos y no tanto variables. Entonces podemos tener funciones de los dos tipos. Entonces, ahora vamos a trabajar con diferentes funciones que representen costo, pero el costo, en definitiva, dentro de la fórmula matemática de costo o costo total, tenemos dos tipos de costos definidos, costo variable y costo fijo. ¿Cómo se determina el costo fijo? Reemplazando en este caso en mi fórmula de costo Q por 0. ¿Está bien? Bien. Otra función económica que se ve mucho es la función ingreso. ¿Sí? La función ingreso, ¿qué representa? Los ingresos totales son el efectivo que el fabricante o productor recibe por la venta de cierto producto. ¿Está bien? Los ingresos es el dinero que recibe el fabricante por una cantidad que vende de productos. ¿Está bien? Otra vez, esta fórmula también no es una fórmula que represente matemática, o sea, no es una función, sino generalmente cómo se representa el ingreso. Precio por la cantidad de unidades vendidas, ¿sí? Entonces, una fórmula que siempre vamos a trabajar es, nosotros la idea del ingreso siempre va a estar definida en función de las cantidades vendidas, ¿sí? Fíjense lo que dije mi frase. El ingreso depende o está en función de las cantidades vendidas. Por eso hablamos de I de Q, ¿está bien? Ingreso en función de Q, donde Q era las cantidades, ¿sí? Entonces, si uno sabe el precio unitario al precio que lo va a vender y la cantidad que vende, puede obtener el ingreso que ha tenido por esa venta a ese precio unitario que proponen el vendedor. ¿Está bien? Bien, entonces nuestra función ingreso es precio por cantidad. Pero dicho precio a la vez depende de la cantidad que voy a vender, ¿sí? Y demás. Ahora vamos a hacer más tarde un ejemplo de cómo trabajamos con esta idea. Sigamos un poquito más. La otra tercera función es la que relaciona estas dos anteriores, que se llama el beneficio. Algunas veces en otras áreas también la llaman función utilidad, que básicamente es lo que a la empresa le queda de ganancia o de pérdida, depende, ¿sí? Y también hay una relación entre las funciones anteriores. Siempre el beneficio, y tiene un sentido bien claro, va a ser el ingreso menos los costos. ¿Qué quiere decir esto?
Yo vendo un producto, obviamente me va a ingresar a mi caja una cantidad de dinero, pero esa cantidad de dinero que me ingresa a la caja no es mi ganancia. Yo le tengo que restar siempre el costo de producción de esa cantidad. ¿Está bien? No puedo decir que eso es todo ganancia. Siempre va a haber una diferencia que voy a tener que considerar. Tengo que, digamos, soportar el costo de producción y que ese costo incluye costo fijo y costo variable, y esa diferencia, obviamente, si da en positivo, obtuve una ganancia, y si da en negativo, obtuve una pérdida. ¿Está bien? Entonces, nuestro ingreso no es la ganancia, en realidad el ingreso menos el costo, que lo llamamos beneficio o utilidad, representa realmente ganancia o pérdida, ¿sí? Porque al ser una diferencia, obviamente, esta diferencia puede dar en positivo o en negativo. ¿Se entiende hasta ahí? Y como les decía, tiene sentido, ¿sí? Yo no puedo hablar de que todo lo que me ingrese a la empresa va a ser mi ganancia. Tengo que considerar que a ese ingreso le tengo que quitar o restar los costos, ¿sí? Bien. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio de una empresa, ¿sí? Digamos, tiene que ver con la cantidad que vendí me genera un ingreso. Y ese ingreso me tiene que cubrir justo los costos. O sea, el punto de equilibrio es aquella cantidad que yo producí, ¿sí? De tal manera que los ingresos que tiene la empresa me cubren todos los costos. Y no hay ni ganancia ni pérdida. ¿Se entiende? Matemáticamente es hablar de esta igualdad. Los ingresos tienen que ser igual a los costos. O sea, yo vendo un producto, me genera determinada plata. Bueno, esa plata tiene que cubrir todo justo los costos de producción. ¿Está bien? En otras palabras, estamos diciendo cuando el beneficio es cero. Es la misma idea. O sea, ¿cuál es el punto de equilibrio? Cuando el beneficio es cero, o sea, yo no tengo ni ganancia ni pérdida, pero me aseguré que lo que vendí me cubrió los costos. ¿Se entiende? Bueno, eso es el punto de equilibrio de una empresa, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que uno muchas veces busca ese punto de equilibrio o esa cantidad que necesita vender para cubrir los costos. ¿Para qué? Para que después a futuro, si yo vendo mayor cantidad, ¿sí? Por ahí tengo ganancia. Si yo vendo menor cantidad, tengo pérdida, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, después habíamos hablado que yo les mencioné antes, que está resumido acá. De nuevo, dice, si el ingreso es mayor al costo, ¿sí? Si el ingreso es mayor al costo, ¿cómo va a ser el beneficio? Positivo, mayor que cero, ¿sí? Mayor que cero significa positivo. Entonces la empresa ahí tiene una ganancia. Y viceversa, si yo, pero ¿por qué esto es positivo? Pues recuerden, tengo una resta, yo tengo una resta. Si el valor de ingreso, que es el primer término de esta resta, es mayor al segundo término, obviamente esta resta, ¿qué signo va a dar? Va a dar positivo, va a dar un número positivo. Y si ese número es positivo es porque la empresa tiene ganancia. Caso contrario, si en esa resta el primer valor, o sea, el ingreso, es un número menor que el costo, ¿sí? Más chico que el costo, obviamente esa resta, ¿cómo me va a dar? Negativa, ¿sí? Y en este caso uno habla que la empresa tiene una pérdida. ¿Qué significa? Que gasta más en producir de lo que le ingresa a la empresa, ¿sí? Bien. Gráficamente se puede mostrar esto, el punto de equilibrio, ¿sí? Acá hay un ejemplo que se muestra gráficamente ambas funciones. Bueno, en este caso las funciones que se han dibujado, que representa una ingreso y otra costo, son funciones lineales, ¿sí? Porque lo que vemos gráficamente acá claramente son rectas, ¿sí?
por ahí no se observa, pero acá está escrito, por acá abajo chiquitito, que esta recta que yo marqué ahí en rojo es la función costo, ¿sí? Y en este caso una función como creciente o decreciente. Creciente, una función lineal creciente, o sea que a medida que va produciendo más la empresa, mayor costo tiene. Y esta que está acá arriba, otra recta, dice ingreso total, lo que le ingresa a la empresa, ¿está bien? A medida que va vendiendo el producto. El punto de equilibrio, ¿sí? Siempre es la intersección, ¿sí? Es la cantidad, fíjense, donde el ingreso y el costo son iguales, ¿sí? El punto de equilibrio siempre es el punto de intersección entre las gráficas, ¿está bien? Porque recién que dijimos que el punto de equilibrio era cuando el ingreso era igual al costo, ¿sí? Bueno, acá esa cantidad de 10 unidades produce ese punto de equilibrio, donde el ingreso es igual al costo. Gráficamente sería el punto de intersección de estas dos funciones, ¿está bien? Bueno, hay una zona que obviamente habla de dónde hay pérdida y dónde hay ganancia, ¿sí? Me dice que esta zona, vamos a pintarla, esta zona que está por acá, habla que hay pérdida. A ver, ¿cómo lo interpreto? Muy simple. Si yo me paro en cualquier valor de estas cantidades, por ejemplo en 5, ¿está bien? Y hago la lectura del costo para producir 5 unidades. ¿Dónde me tengo que ir? Tengo que irme acá, ¿está bien? Esta línea que yo estoy marcando ahí es la función costo, ¿está bien? Acá está el costo. Yo acá tengo lo que va a costar. O sea, el eje vertical es una cantidad, un dinero, ¿está bien? Entonces me está diciendo, cuando produzco 5 unidades, el costo es cierta cantidad de plata, menos de 1000, ¿está bien? Pero eso es lo que vale. Ahora, si yo quiero ver si vendo 5 unidades, ¿cómo saco el ingreso que tengo? Me tengo que parar acá, ¿está bien? Porque esta es la función ingreso, ¿está bien? Y me ingresa esta cantidad de plata por debajo del anterior, ¿está bien? Por ejemplo, supónganse que el costo me salió 900, no tengo la escala acá. Pero yo cuando vendí esa cantidad me salió 600. Obviamente, a la caja me entró 600 pesos, pero a mí me costó producirla 900. Obviamente, ¿qué tengo ahí? Una pérdida. Yo perdí acá, ¿está bien? Y toda la zona esta va a pasarle lo mismo. Cualquier cantidad producida en esta zona, voy a tener pérdida, pues siempre el costo va a ser más alto que el ingreso, ¿sí? Sin embargo, me paro en esta otra región, que estaría acá, ¿sí? Me paro en esa región y hago el mismo análisis. Supónganse, me paro en el valor 20. ¿Cuánto me salió producir 20 unidades? ¿Dónde me paro? Acá, ¿no? Y de ahí me voy hacia el eje y miro ese valor, ¿sí? Supónganse 1100, ¿no? Me salió 1100. Lo vendí esa misma cantidad. ¿Dónde me voy? Sobre el mismo valor, pero acá arriba. ¿Cuánto lo vendí? Mucho más, 1500. ¿Está bien? Siempre la lectura de lo que me ingresa es pararme sobre el eje vertical, ¿sí? Bueno, claramente la diferencia entre lo que me entró a caja y lo que me costó es en positivo, 400 de ganancia tengo, ¿está bien? Entonces esta zona a la empresa la favorece. Entonces, ¿cuál es la razón de encontrar el punto de equilibrio? De saber que a partir de ese punto de equilibrio, yo sé que si vendo mayor cantidad que las 10 unidades, ya empiezo a tener ganancia. Si vendo menos, no. ¿Sí? Entonces es importante para una empresa conocer el punto de equilibrio entre el costo y el ingreso. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos a un ejemplo. Hoy es cortita nuestra clase, ¿eh?
Vamos a ver ese ejemplo y ya terminamos. Antes de seguir, el 28 de junio termina el cuatrimestre. Obviamente vamos a empezar una unidad nueva que va a ser límite, así que las clases continúan hasta fin de mes, ¿está bien? Bueno, sigo. Vamos a un ejercicio que tiene un montón de ítems, ¿sí? Vamos a tratar de ir resolviendo, o sea, el ejercicio está hecho completo, obviamente, en el apunte, pero un ejercicio de este tipo pueden tener en la práctica. Bien, ¿cómo empieza el ejercicio? Dice, la función de demanda de una fábrica se define como P de Q igual a 50 menos Q. Bueno, ¿qué tipo de qué tipo de modelo de función estoy utilizando acá para definir la demanda? Una función lineal, ¿está bien? Y recordemos que la demanda, toda función que represente una función de demanda, siempre tiene que ser decreciente, ¿sí? Y en este caso lo es porque es una función lineal con pendiente negativa, ¿vale? Menos 1. Después dice, mientras que la función de costo, ¿está bien? En este caso es una función cuadrática. Los dos son funciones polinómicas. No siempre va a pasar así, como yo les comentaba. Pueden ser otros modelos de funciones que representen. Siempre tengo que tener en cuenta que la demanda tiene que generar una función, o más en el primer cuadrante, una curva que sea decreciente, para que sea representativa de demanda. Bien. Me pide que, inciso A, identificar los costos fijos de la función costo, graficar la función costo total, ¿sí? Encontrar la función ingreso, graficar la función ingreso. Después me pregunta, ¿qué cantidad debe venderse para que la fábrica no tenga ni pérdidas ni ganancias? ¿Está bien? Entonces ahí estamos hablando de que no haya beneficio, ¿sí? O sea, estamos hablando cuando el beneficio es 0, o estamos hablando cuando el ingreso es igual al costo, ¿sí? Todo eso son sinónimos de lo mismo. Identificar para qué valores de Q la fábrica tiene pérdidas y para qué valores de Q la fábrica tiene ganancias. Armar la función beneficio, graficarla, ¿sí? Y después dice encontrar la cantidad que maximiza el beneficio. ¿Cuál es el beneficio máximo? ¿Sí? ¿Y cuánto vale ese beneficio máximo? Bueno, y es una fábrica que produce azúcar, ¿sí? Kilos de azúcar. Bien, vamos a arrancar. Bueno, primero me dice, vamos a identificar la función, el costo fijo, ¿está bien? Entonces, la que teníamos en el enunciado era esta función. Esta es la función costo total, ¿no? Entonces dijimos, para identificar la función el costo fijo, ¿qué decíamos para sacar el costo fijo? ¿Qué teníamos que hacer? Reemplazar Q por 0. Bueno, en este caso, por ser una función polinómica, obviamente, ¿qué valor nos da el costo fijo? El término que nosotros llamamos independiente, ¿sí? Porque los otros dos términos, acá está la cuenta hecha, al reemplazar Q por 0, se cancelan, ¿sí? Entonces, en este caso, el costo fijo es de $80 o 80 pesos, ¿está bien? Si fuera otro el modelo de costo total, ¿sí? No es que siempre vamos a hablar del término independiente. Hablamos del término independiente cuando la función costo total está representada por un polinomio. Si no es así, se obtiene, como yo les mostraba recién, reemplazando las cantidades por 0 en la fórmula y obtenemos ese costo fijo. ¿Sí? Bien, graficar la función costo total. Bueno, ahí volvemos a considerar todo lo que nosotros sabemos de qué tipo de función cuadrática, porque esta es una función cuadrática, ¿está bien? Entonces nosotros para dibujar la función costo total deberemos sacar, ¿sí?, los elementos o puntos característicos de una función cuadrática. ¿Cuáles eran esos? Eran raíces, vértice y ordenada al origen. Bien, haciendo las cuentas, van a poder dibujar una parábola, ¿sí? Pero obviamente me voy a quedar con el segmento de esa curva, de esa parábola,
¿sí? Que me quede en el primer cuadrante, ¿sí? Todas las funciones económicas vamos a dibujarlas solo en el primer cuadrante, porque siempre estamos tomando las variables ambas positivas, ¿está bien? Entonces, esto está dibujado, ¿sí? Acá yo les hago una pregunta, ¿en qué punto está cortando acá? Que no se ve ahí, ¿qué punto sería ese? Cuando mi parábola corta al eje vertical, el precio en este caso. ¿Eh? ¿Qué valor es ese? Muy bien, bien, 80. Ese es el costo fijo. Aparte está en el valor Q debajo de 0, ¿sí? 80. Y de ahí obviamente aumenta, en este caso es representativa. La empresa está diciendo que a medida que va a producir más cantidades de kilos de azúcar, el costo va aumentando. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a la siguiente función. Ya tenemos la gráfica de la función costo total dibujada en el primer cuadrante, ¿sí? Vamos por la función ingreso. O sea, yo voy a, cuando dibuje, ustedes vayan a dibujar la función, obviamente van a tomar todos los elementos, pero después van a remarcar el tramo de esa parábola que les quede en el primer cuadrante. Lo demás no tiene sentido económico, ¿sí? En este caso. Bueno, nuestra siguiente función a graficar es la de ingreso. Bueno, dijimos que el ingreso es siempre precio por cantidad, ¿está bien? Bueno, el precio en este caso es el precio que está asociado con la función demanda, ¿sí? El precio, ¿sí? Que voy a considerar reemplazar en la función ingreso está dado por la función demanda, ¿está bien? Porque, como lo acabo de decir, el precio se fija dependiendo de la demanda que hay. Entonces, yo voy a tener un ingreso dependiendo del precio que fije la demanda. Entonces, en la fórmula de ingreso que dice que es precio por cantidad, el valor del precio, ¿sí? Se reemplaza por la función demanda, ¿sí? Entonces, si hacemos ese reemplazo, nuestra fórmula de ingreso queda toda en función de las cantidades, ¿está bien? Porque en principio yo tengo la función ingreso, ¿está bien? Como P por Q en general. Pero P depende también de las cantidades vendidas. Y esas cantidades vendidas dependen de la demanda en el mercado, ¿está bien? ¿Y dónde está esa relación? En la función demanda. Entonces, para hallar el ingreso en función de las cantidades, P, que representa el precio unitario, ¿sí? se reemplaza por la función demanda. ¿Está bien? En este caso, al reemplazar P por 50 menos Q y hacer una distributiva, nos queda nuevamente un modelo de función. ¿Qué tipo de modelo de función? Cuadrática. Pero en este caso es una parábola con las ramas hacia abajo, ¿sí? Bueno, al ser una función de segundo grado, y si nos pide graficarlas, obviamente, ¿qué tenemos que obtener? Las raíces, el vértice y la ordenada. Pero quedarnos con el gráfico, ¿sí? Acá ya está incluida las dos en el primer cuadrante también. La de azul viene siendo la función ingreso y la de verde viene siendo la función costo. ¿Está bien? Bien, acá ya podríamos hacer un análisis de lo que recién habíamos visto hace un ratito. ¿En qué puntos se produce, son los puntos de equilibrio entre ingreso y costo? ¿Dónde el ingreso y el costo son iguales acá? Y hay más de uno. Hay dos puntos de intersección. Acá y acá. Hay dos momentos que la empresa no tiene beneficios. Hay dos cantidades que no le generan beneficio. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dirían ustedes en este primer pedacito que está acá abajo? Acá, lo voy a hacer acá. Acuérdense, la de verde es el costo y la de azul es el ingreso. En esa zona, la empresa
¿Tiene una ganancia o tiene una pérdida? Tiene una pérdida porque el costo está por encima del ingreso, ¿sí? El costo es la de verde, a ver si lo podemos ampliar un poquito más, y la de, entonces, si yo me pongo en esa zona, ¿sí? Y tomo algún valor, cualquier cantidad, me paro, primeramente el costo es más alto, ¿sí? Es la de verde y el ingreso es menor. Claramente se nota eso. Bueno, ¿qué pasa en esta zona? En la zona que está en el medio. En esta zona. Ahí es la zona de ganancia, ¿sí? Porque, bueno, acá puedo, si yo me paro en este valor en 10, acá este era el costo, me saldrá esta cantidad, sin embargo, si voy acá arriba, el ingreso es mayor, ¿está bien? La misma altura, digamos. Bueno, y entonces, ¿y la última zona? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Voy a achicar un poquito el dibujo. ¿Qué pasa en esa zona? Pérdida, sí, pérdida. A ver, si puedo mover, ahí está. A ver, me paro en 20, entonces acá tengo el valor de el ingreso, el azul era ingreso, en cambio si voy arriba me está saliendo más caro, ¿está bien? La misma altura, subo a la función costo, el costo está siendo más caro que lo que me ingresa, ¿está bien? Entonces una zona de pérdida. Bueno, sin haber hecho nada, el gráfico ya me da respuesta a lo que más adelante está pidiendo el ejercicio, ¿está? Entonces, si la función costo está por encima de ingreso, es una zona de pérdida para la empresa, ¿está bien? Y si está en sentido contrario, la empresa ahí está ganando, ¿está bien? Bueno, acá podemos hacer otra cosita más antes de seguir. El ingreso es la función de azul, ¿no? Es una parábola con ramas hacia abajo. Podemos hablar de encontrar un punto donde hay un ingreso máximo y ahí empieza a disminuir el ingreso. ¿Me pueden decir dónde se produce, en qué punto, ¿sí?, de la gráfica de azul hay el mayor ingreso? ¿Para qué valor de Q? ¿Para qué valor de Q el ingreso es máximo? Mayor cantidad me ingresa a la caja. En 25, correcto. Ese es el valor. ¿Y en qué está asociado? ¿Con qué punto está asociado ese valor? Con el vértice, ¿sí? Después de ahí empieza a disminuir el ingreso. Tiene menor ingreso. O sea, sigue produciendo más, pero el ingreso, o sea, ya la demanda no es la misma, ¿está bien? La demanda empieza a bajar, ¿sí? Ya a la gente no le interesa mucho comprar más de cierta cantidad, ¿está bien? Entonces podemos hablar de ingreso máximo, ¿sí? Después también podemos hablar de beneficio, pero la función beneficio acá no está dibujada, ¿sí? Acá no podemos mirar el beneficio máximo que tiene, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando dibujemos la función beneficio. Bien, bueno, ¿qué seguía? Vamos a seguir los incisos. El siguiente inciso me decía, bueno, ¿qué cantidad debe venderse para que la fábrica no tenga pérdidas ni ganancias? ¿No? Bueno, ahí habíamos dicho que la cantidad, o sea, me pide Q, era cuando el costo, opa, se me corrió, era igual al ingreso, ¿está bien? Cuando el costo, la fórmula de costo, es igual a lo que me ingresa. Ahí no tengo ni pérdida ni ganancia. Me aseguro que lo que vendo me cubra los costos, ¿sí? Entonces, ¿cómo matemáticamente se encuentra esas cantidades, ¿sí?, que me van a dar ese punto de equilibrio? Igualando las funciones, ¿sí? Estamos ahora en la parte del cálculo. ¿Cómo encuentro? ¿Mediante qué cálculo hago para responder a esta pregunta? Que me dice, ¿para qué cantidad debe venderse para que la fábrica no tenga pérdidas ni ganancias? Igualando la función costo al ingreso. Lo cual, al igualar, me genera una ecuación cuadrática, ¿sí? Porque claramente acá me queda una igualdad, que empezamos a pasar todo para el lado izquierdo, ¿sí?
y vemos y agrupamos los términos de Q al cuadrado, los términos con Q y demás, y me queda una ecuación cuadrática, ¿sí? Que tiene que siempre estar igualada a 0. ¿La resuelvo por qué fórmula? ¿Cómo se resuelve esto? Usamos la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Los valores que obtenga acá van a ser lo que habíamos marcado recién en el gráfico, los dos Q o las dos cantidades donde sé que no voy a tener ni pérdidas ni ganancias. O sea, lo que me ingrese a la caja me va a justo pagar y no me va a sobrar un peso ni nada, los costos, ¿sí? Era lo que recién habíamos visto en el gráfico, ¿sí? Estos dos puntitos que estaban acá. O sea, estas dos cantidades, esta y esta otra, ¿está bien? Esas cantidades encontramos ahora analíticamente mediante la cuenta, ¿sí? Y esta cantidad hablaba de, como estaba en una empresa que hacía azúcar, o sea, producía azúcar, ¿sí? Dice que si vende 2,59 kilogramos o 15,4 kilogramos, no tiene ni pérdidas ni ganancias la empresa, ¿sí? Hasta ahí respondimos el punto D. Vamos al E. En el E dice identificar para qué valores de Q la fábrica tiene pérdidas y para qué valores de Q la fábrica tiene ganancias. Y eso lo habíamos visto recién en el gráfico. Si yo me paraba entre los valores de Q, porque ahora ya sé qué valores de Q hay acá abajo, ¿no? Yo ya sé hasta estos puntos, que eran los puntos. Entonces yo sé que en este primer tramo tenía pérdida, en este tramo tenía ganancia y de acá en más volví a tener pérdida, ¿sí? Eso lo escribe acá abajo, o sea, de 0, acá lo voy a, de 0, si Q, las cantidades producidas son entre 0, en realidad hasta 2,59, en esa zona había pérdidas. Y si era mayor a 15,4, que era el otro valor que encontramos donde era punto de equilibrio, también teníamos pérdidas. Y sin embargo, si estaba entre 2,59 y 15,4, esa era la parte donde la fábrica tiene ganancias, para esas cantidades de kilos de azúcar producida. ¿Está bien? ¿De dónde salen estos intervalos? Del punto anterior, ¿sí? Los valores de Q1 y Q2 me generan ciertas regiones, ¿sí? Donde yo ahí analizo, o sea, utilizo dos cosas, estos valores encontrados y el gráfico que está acá, ¿está bien? El primer valor era, a ver, lo vamos a anotar acá en el gráfico, bueno, acá lo tengo. El primer valor es, así no tengo que bajar y subir. ¿Dónde están esos Q que acabamos de encontrar? Este primer valor de Q sería el 2,59 que se menciona. Y este valor de Q sería el 15,4 que encontramos recién. ¿Está bien? Son los valores de Q que me generan tres regiones. Entre 0 a 2,59, de 2,59 a 15,4 y de 15,4 en adelante. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Hay veces que cuando ustedes les pida el ejercicio, ¿para qué cantidades la empresa no tiene pérdidas ni ganancias? No necesariamente son dos cantidades, depende de las funciones que estén trabajando. Quizás sea una sola cantidad, como el ejemplo anterior que les mostré. ¿Sí? El ejemplo anterior que les mostré, acá arriba, las rectas, había un solo punto de equilibrio entre ingreso y costo total. ¿Sí? Depende los modelos de funciones que estén utilizando para representar tanto ingreso como costo. ¿Está bien? Capaz que algunas veces, si es una función, pueden tener 3 puntos donde haya cambios. ¿Sí? Eso va a depender de qué función estemos utilizando. Bien. ¿Cuál era el inciso F? Encontrar la función beneficio. Ahora de nuevo nos vamos a la parte matemática, a la cuenta. Nosotros sabemos que el beneficio es el ingreso menos los costos.
Entonces, matemáticamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar la fórmula que representa el ingreso, que era 50Q menos Q cuadrado, que la habíamos obtenido en unos incisos anteriores, y le tengo que restar la fórmula que representa el costo total. ¿Sí? En principio, dichas expresiones las ponemos entre paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá hay una resta, y más importa lo que resto o lo que escribo después del menos, ¿sí? Porque 50Q menos Q cuadrado, que representa el ingreso, no cambia los signos, queda igual. Pero ¿qué pasa con la otra parte? ¿Qué pasa cuando yo reemplacé toda una expresión y adelante hay un signo menos? ¿Qué pasa? Al sacar los paréntesis, le tengo que cambiar los signos a cada término de esa expresión. Por eso veo menos Q cuadrado, menos Q cuadrado, menos 14Q menos 80, ¿sí? Estamos ahora construyendo la fórmula de beneficio, ¿sí? Directamente es hacer la resta entre la fórmula que yo tengo de ingreso y la de costo. Pero cuando reste la función costo y dicha función tenga términos, matemáticamente nosotros sabemos que si hay un signo menos delante de una serie de términos, le tengo que cambiar los signos a todos. ¿Está bien? Nuevamente me van a quedar una serie de términos que veo cuáles puedo agrupar. En este caso, los dos términos con Q cuadrado me da menos 2Q cuadrado. Los dos términos con Q, hago la resta y me queda 36Q menos 80. Y esta función es la función beneficio, que recién en el gráfico anterior no estaba dibujada. ¿Está bien? Además, estábamos buscando el punto donde el beneficio era 0, entonces no la podíamos ver dibujada. Ahora, una vez que encuentro la función beneficio, sí la puedo dibujar, ¿sí? Bien. Otra vez, el modelo de función que estoy considerando es una función cuadrática. Nuevamente agarro todo lo que yo conozco para dibujar una función cuadrática. Yo no mencioné algo acá, pero es súper importante la escala. Cuando ustedes dibujen las funciones que tengan que dibujar, tienen que ver qué tipo de valores tiene. ¿Sí? En este caso, miren lo que tienen que dibujar. Tienen que dibujar una función cuya ordenada al origen es menos 80, tiene valores altos de coeficientes, hay que ver cuánto les da las raíces, cuánto da el vértice, para usar convenientemente dos ejes a una escala acorde y que no les quede, no sé, que tengan que dibujar en toda una hoja una parábola. La idea es que, por ejemplo, acá, la escala que se utilizó en el eje horizontal fue de 10 en 10. La escala que se utilizó en el eje vertical fue de 10 en 10. Quizás otro hubiese dicho, no, yo usaba escala de 5 en 5, pero nunca pueden usar una escala de 1 en 1 si tienen que marcar un punto, como este caso. Fíjense, el máximo beneficio está en el valor 9 cantidades 82, ¿sí? Eso es muy importante, ver qué escala tienen que usar o qué escala. No necesariamente tiene que ser la misma en cada eje, inclusive. Pueden, al eje horizontal que representa las cantidades, usar una escala y para el eje vertical otra, ¿sí? Pero que les sea simple dibujar, ¿sí? No complicarse con una escala. Supóngase, si yo tengo que usar una escala de 1 en 1, en una hoja no la podría dibujar. Hay que cambiar la escala de los ejes. Muchas veces en estos problemas hay que cambiar la escala de los ejes. Bueno, como habíamos dicho, es una función cuadrática, tengo que buscarle todos los elementos y acá quedarme con el gráfico o que me quede en el primer cuadrante. Y acá está marcado, porque el punto, este estaba marcado porque el siguiente inciso pedía, ¿para qué cantidades tiene un máximo beneficio? O sea, la mayor ganancia, ¿sí? Y si es una función cuadrática, sabemos que el máximo siempre se produce en el vértice, ¿sí? Entonces, si yo ya la dibujé, ya tengo ese punto y puedo responder en el inciso siguiente
la pregunta, o sea, es como que solo respondemos acá, no es que hay que hacer una nueva cuenta, ¿no? ¿Sí? Porque yo este valor de 9,82 ya lo obtuve para graficar la parábola, pero además ahora me va a servir para el siguiente inciso donde me pide ¿qué cantidad maximiza el beneficio? ¿Sí? En este caso, ¿qué respondemos? El máximo beneficio es de 82 pesos, ¿sí? Al vender 9 kilos de azúcar. De ahí ya el beneficio empieza a disminuir o antes aumenta, ¿sí? Bueno, acá hace la cuenta, la escribe, sabemos que el beneficio, como le dijimos antes, se obtiene en el punto que llamamos el vértice. ¿Estamos hasta acá? Bien. Y el beneficio se obtiene reemplazando la fórmula, o sea, obteniendo las coordenadas del vértice. Lo único que cambian son los nombres. Fíjense, otra cosa importante, Q sub B. Fíjense, la fórmula de Q sub B habla del Q de cantidades, Q de la variable independiente y sub B habla del que está asociado al vértice. ¿Qué fórmula está usando? Menos B sobre 2 por A. La fórmula que siempre usamos para hallar ese valor. Reemplaza y nos da 9 kilos. ¿Cómo obtenemos para esos 9 kilos el beneficio máximo? Reemplazando. Bueno, acá hay un error de tipeo, no debería decir Q, debería decir 9. Reemplazando esa cantidad. ¿Está bien? En la fórmula de beneficio. ¿Sí? Entonces el beneficio máximo es de 82 pesos vendiendo 9 kilos. Bien. Hasta ahí, déjenme qué más íbamos a escribir. Nos queda la última pregunta. ¿Cuántos kilos de azúcar se deben producir y vender para que se cubran los costos? Bueno, ya lo habíamos hecho esta cuenta, ¿sí? ¿Cuántos kilos de azúcar se deben producir y vender para que se cubran los costos? ¿Dónde se generaba eso? Cuando el beneficio era 0. A ver, acá hay dos maneras de hacer el mismo cálculo. Voy a retroceder un poquito y fíjense que quiero que vean esto. A ver, no, tanto no. A ver, miremos acá. Esta pregunta dice, ¿qué cantidad debe venderse para que la fábrica no tenga pérdidas y ganancias? Eso habíamos dicho que las cantidades se obtenían cuando el costo era igual al ingreso. ¿Está bien? Miren la fórmula. La fórmula, esta fórmula. ¿No? Miren esa fórmula. 2Q menos 36Q más 80. ¿Está bien? Bueno, a ver, la otra. Si yo esta fórmula cambiara todo para el otro lado. Ay, espera que se me corrió. Voy a hacer lo siguiente. Quiero ver si se dan cuenta. Si yo paso para el otro lado, dejo el 0 al revés y pongo menos 2Q cuadrado más 36Q menos 80. ¿Sí? Menos 2, todos los signos cambiados. ¿Sí? El 0, cambié de lugar. Lo pasé todo a la derecha y el 0 a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cantidad debe venderse para que la fábrica no tenga pérdida de ganancia? El ingreso lo igualamos al costo. ¿Sí? Y obtenemos esos valores. Ahora, vamos a esta última pregunta. A la última. Dice, ¿cuántos kilos de azúcar se deben producir y vender para que se cubran los costos? Y me dice que eso se obtiene cuando el beneficio es 0. Miremos, la fórmula de beneficio la habíamos calculado y acá la tenemos. Fíjense qué cuenta es. Es la misma ecuación que el inciso que recién les mostré. O sea, me está pidiendo exactamente lo mismo, ¿sí?, que el anterior. O sea, que decir qué cantidades deben venderse para que la empresa no tenga pérdidas o ganancias es lo mismo que pedir qué cantidades deben venderse para
que los ingresos cubran los costos, ¿sí? Habla de lo mismo, ¿sí? Entonces, en ambos es hacer la misma cuenta, ¿sí? En ambos es básicamente trabajar con una ecuación, es la misma ecuación, ¿está bien? La misma ecuación. Bueno, y ahí terminaríamos, si no tengo más, esto no, esto ya no es para ver. Bueno, hasta acá es la clase de hoy, chicos. Era cortita lo que nos faltaba ver. Así que acá terminamos.